Buenos días, maestra. Nosotros somos el último equipo, el cual nos toca el tema organismos transgénicos y está compuesto por los compañeros Brock Torres, Delfín López, Juárez Hernández, Lizarra Garzáinz y Osuna Carreño. Los organismos genéticamente modificados y clonados es el avance más de investigación que ha favorecido el desarrollo de metodologías que permiten introducir o eliminar o modificar de forma específica un gen o determinados tipos de genes en el genoma de un organismo. Este tipo de métodos puede incluirse dentro de la llamada ingeniería genética y los organismos obtenidos se les denomina organismos modificados genéticamente o organismos transgénicos. Los animales transgénicos se definen como aquellos que han sido manipulados genéticamente insertando un gen que no forma parte natural de su genoma, con la finalidad de que se incorpore de manera estable para que así puedan heredarse. Los animales transgénicos tienen la capacidad de producir proteínas que no están modificadas de manera natural en su genoma. El ejemplo que yo coloqué fue el del salmón. Hay salmones de forma silvestre y están los salmones transgénicos. Los salmones silvestres solamente crecen en las temperaturas muy frías, lo cual esto acorta su nivel de crecimiento solamente en temporadas de frío. Pero los salmones transgénicos, estos se les inserta un gen, lo cual ayuda a que no solamente en las temperaturas de frías puedan seguir creciendo, sino también fuera de estas temperaturas frías, lo cual su tiempo es mucho mayor. Entonces, la producción y el desarrollo del salmón transgénico llega a crecer el doble o más que el silvestre, ya que este se le fue implantado un genoma el cual hace que estos crezcan durante más rápido, durante muy poco tiempo. Ahora, creación de un transgen. El ADN de un organismo contiene toda la información genética, es decir, donde se encuentra la información para que se produzca todos los ARN y las proteínas del organismo. Esta información está codificada en secuencias de nucleótidos llamadas genes, que están formados por dos regiones, una la región motora y la segunda que es la región codificante. La región motora es una región de ADN proximal a un gen en las proteínas relevantes como el AR polimerasa y factores de transcripción que se unen para iniciar la transcripción del gen. Eso se puede traducirse en las proteínas. Y la región codificante es aquella que contiene los genes que producen proteínas dentro del genoma. Es una porción pequeña del ADN de un gen o bien el ARN que codifica la proteína y la inicia con 5' y la termina con el codón de 3'. El proceso de la generación de transgen generalmente es la secuencia promotora de donde el donante se sustituye por otra especialmente diseñada para asegurar que el gen funcionara en los tejidos adecuados del organismo receptor, la cual esta confiere que el tiempo de vida media del AR mensajero, que es el transcrito, es decir, que la mayoría de la cola del ADN, que es poli A mayor, es el tiempo de vida de la ARN mensajera. Los ratones transgénicos, el Ajá, ratón es, sigue. el ratón es el mamífero más estudiado a nivel genético, por lo que se conocen miles de mutaciones y se cuenta con una gran cantidad de genotecas, sondas y anticuerpos. Generar un ratón transgénico o knockout es una herramienta importante para obtener fenotipos similares a los de las enfermedades humanas. La generación de los ratones transgénicos en el estudio de enfermedades humanas es de suma importancia para reconocer los genes implicados en ellas. En la generación de ratones transgénicos, la metodología más utilizada es la microinyección pronuclear de transgenes en pronúcleos de óvulos fertilizados, especialmente en los cigotos. La microinyección pronuclear de transgenes, aquí, aquí es inyectado por medio de una micropipeta en el pronúcleo de un macho o de un óvulo fecundado para su integración en el genoma poco antes de la fusión de ambos pronúcleos. Aquí la técnica dice que el proceso para generación de un ratón transgénico se obtienen varios óvulos fecundados de la hembra y este transgen de interés es inyectado en el pronúcleo masculino de cada uno de ellos.
Posteriormente se implantan de 10 a 20 ovocitos en una hembra pseudopreñada y en un lapso de 19 a 21 días nacen las crías de las cuales se les realiza el análisis para determinar si se integró correctamente el gen o no. Uno de los análisis es el PCR, el Southern Blot, el RT-PCR, Northern Blot, Western Blot o ELISA. Para la generación de un ratón knockout se obtiene un blastocito de una hembra preñada. El transgen con el gen no funcional es inyectado en las células embrionarias. Posteriormente, las células con el transgen se inyectan en el blastocito que se implanta en una hembra pseudopreñada y en un lapso de 19 a 21 días nacen las crías de las cuales se realiza el análisis para determinar si se integró correctamente el transgen o no. Y ya posteriormente se le hacen los análisis de PCR, ELISA, Western Blot y Northern Blot para, para corroborar que haya sido una técnica eficaz. El vector se construye con la secuencia alterada del gen de interés, que contiene dos regiones homólogas a cada extremo. Estas regiones también se encuentran en los extremos del gen que se quiere eliminar en el genoma. De la misma manera, contienen el gen de la timidina sinasa. Fuera de las regiones de homología, el vector se inserta en el genoma por recombinación homóloga si no se integra en la región específica. Al agregar caniclovir al medio donde se encuentran las células, estas mueren ya que contiene el gen de timidina sinasa. Plantas transgénicas. Yo les voy a hablar sobre estas. En las plantas o vegetales, una pequeña porción de tejido o una célula pueden generar una planta completa. Si se modifica por tecnología del DNA recombinante este tejido o célula, todas las células y tejidos generados llevarán el mismo cambio genético. ¿Cómo es la obtención de plantas transgénicas? Es importante mencionar que muchas de las características de una planta se deben a la expresión de múltiples genes. Por eso, cuando se requiere modificar el fenotipo de una planta, generalmente se introduce un gen que por sí solo le dé las características deseadas a la planta y que no interfiera en lo más mínimo con la expresión de los genes propios. Para poder generar una planta transgénica, se utilizan tecnologías de cultivo de tejido, de biología molecular y de técnicas microbiológicas. Debido al advertimiento de las técnicas de clonación que utilizan enzimas de restricción tipo HI, dado que la estructura del DNA es la misma en todos los seres vivos, es posible cortar fragmentos de DNA de una secuencia deseada de una serie y unirlo con otros de distintas especies, lo que genera múltiples combinaciones. Para la generación de plantas transgénicas se han desarrollado diferentes métodos para introducir genes, ya que antes de llevar el vector al núcleo e integrarse en el genoma de la célula, debe atravesar la pared celular. Estos métodos incluyen la utilización de vectores bacterianos, que son los Acrobacterium, o métodos físicos como electroporación balística, que es el bombardeo de partículas, y microinyección, de los cuales el Agrobacterium tumefaciens y el bombardeo de partículas han resultado ser los métodos de transformación más exitosos y ampliamente utilizados. Como podemos ver en esta imagen, es el método de bombardeo de partículas. Se colocan en cultivo las células vegetales y se le disparan partículas de oro tusgeteno, las cuales contienen el DNA a transferir. El método de Agrobacterium consiste en transferir el gen de interés a la bacteria. Esto lo transfiere a las células vegetales. En ambos casos se obtiene una planta transgénica, la cual contendrá este gen en todas sus células. Siguiente.
Técnicas para identificar un organismo genéticamente modificado. La eficiencia de las técnicas del DNA recombinante es muy alta, no así los métodos de transferencia en genes, los cuales tienen sus limitaciones. Por ello, en el proceso de generar un organismo transgénico, es de suma importancia saber que el gen de interés se ha incorporado al material genético del animal o planta. Los avances tecnológicos científicos, las técnicas de identificación de DNA más usadas son reacciones en cadena de la polimerasa PER, Polymerase Chain Reaction y Soldier-Bot, mientras que las que analizan el RNA incluyen TR-PCR y Northern-Blot. Para realizar las proteínas están la Western-Blot y el ensayo Amubasobete directo ligado a enzimas ELISA, Enzyme Linked Immunobetet Assay. Estas técnicas se pueden revisar en la segunda sección de este libro y sería todo la siguiente. Bueno, a mí me tocó hablar de la aplicación de los organismos genéticamente modificados, que pues se dividirá en lo que es modelos de enfermedad, producción de proteínas recombinantes y alimentos transgénicos. Como primera instancia tenemos los modelos de enfermedad, que estos pues serán los modelos de los animales generados transgénicamente que aportarán grandes ventajas comparadas con los ensayos clínicos, ya que pues en los estudios con los seres humanos resulta muy difícil el apego al tratamiento de las indicaciones médicas. Sin embargo, pues en los modelos de los animales estas variables pues son más controladas que en los seres humanos, ¿no? Siguiente. Y pues tenemos en la producción de proteínas recombinantes que pues en estas existe una gran variedad de proteínas recombinantes que se producen de los animales transgénicos, como por ejemplo los conejos, los cerdos, las ovejas, las cabras y las vacas, los cuales funcionan como bioreactores. Entre estas proteínas se pueden mencionar a los factores de coagulación 8 y 9, los cuales se utilizan en el tratamiento de las hemofilias A y B, interferón alfa para el tratamiento de la hepatitis B y C, activador tisular del plasminógeno para pacientes con infarto al miocardio, deficiencia de la hormona de crecimiento en niños, acromegalia, síndrome de Turner, entre otros. Y por último tenemos los alimentos transgénicos, que pues como primera instancia o primer dato, estos se comenzaron a comercializar en los Estados Unidos en 1996 y pues es uno de los alimentos transgénicos con mayor producción en el mundo junto al maíz transgénico. Otra estrategia utilizada es la de eliminar los genes de las plantas. Como ejemplo, el primer alimento transgénico que se comercializó en Estados Unidos fue un jitomate al que se le llamó Flausar, generado por la compañía Calgen. En ese tomate, el gen insertado inhibe la enzima poligalacturonasa, responsable del ablandamiento y secuencia del fruto maduro. Al perder la actividad del proceso de maduración se hace lento, por lo que los jitomates pueden recolectarse maduros y comercializarse directamente, ¿no? Y pues es todo. Yo soy Lizarra de Sáenz y les voy a hablar sobre la clonación. Para entender un poco más de la clonación, tenemos que hay la clonación unicelular, que es aquella que se saca de una sola célula, y tenemos la clonación de los organismos multicelulares, que un ejemplo de esto pues es el fenómeno poco explicado que ocurre inmediatamente después de la fecundación del óvulo por un espermatozoide en ciertas condiciones. En las primeras divisiones mitóticas, para obtener un organismo multicelular, ocurre una separación de células que dan como resultado dos organismos multicelulares o clones. A estos organismos clonados se les denomina gemelos idénticos o mellizos, es decir, genotípicamente idénticos. Este fenómeno es poco común y se da en diferentes especies. Para clonar un organismo multicelular se necesita una célula que contenga todo su genoma, por lo tanto, el individuo que se obtiene posee la misma identidad genómica que el donante del núcleo. Siguiente. Luego tenemos dos tipos de clonación, que viene siendo la clonación humana y la clonación animal. La clonación humana es por medio del desarrollo de tecnologías de la clonación de organismos multicelulares que ha llevado al hombre a imaginar el deseo de imaginar a la especie humana. Aunque por medio de la clonación se obtendrían individuos genéticamente idénticos, el desarrollo psicológico, la cultura y el ambiente conduce siempre a personalidades diversas.
Por ejemplo, en la multiplicación de individuos dotados de gran inteligencia, o que quiera hacer que la belleza sea excepcional, que tenga óptima salud e inmunidad a enfermedades genéticas, etcétera. Aunque por medio de la clonación se obtendrán individuos, pues ya, como ya lo dije, pues depende mucho de la cultura y el ambiente en que se desarrollen estas, ya que siempre, aunque sean idénticamente iguales, estos factores pues van a afectar en ellos y van a ser de diferente personalidad o diferente identidad. Luego tenemos lo que es la clonación animal, que el objetivo principal de la clonación animal pues viene siendo lo económico, ya que pues mejoraría lo que es la productividad y la calidad de la ganadería y de la agricultura. Al encontrarse con un espécimen de alta calidad en un rebaño, se puede desear replicar pues el mismo ejemplar en grandes cantidades. Cuando se tiene variedades genéticas en un rebaño y este se ve afectado por una infección, puede resultar afectado un gran número de ejemplares. Sin embargo, si todos los clones si todos son clones, lo más probable es que se vea afectado, pues, todo. Y por eso es es que tendría un propósito, pues, económicamente, ya que si tomamos la muestra de un animal que esté perfectamente en condiciones, de salud, de tanto, y al momento de clonarlo, pues eso, pues, beneficiaría mucho a lo que es la ganadería. Siguiente, por favor. Y ya por último tenemos el ejemplo de lo que es la clonación de la oveja Dolly, que es un animal transgénico. Para lograr clonar a la oveja Dolly, pues se llevaron a cabo los siguientes pasos. Primero se obtuvieron y cultivaron in vitro células de la glándula mamaria, o sea, de la ubre de una oveja adulta de la raza Finn Dorset, que es una oveja con cara blanca. Estas células somáticas diferenciadas y en fase Go del ciclo celular se fusionaron con los óvulos a los que previamente se les dio extraído el núcleo, los óvulos anucleados, provenientes de una oveja de raza Scottish Blackface, que es con cara negra. A estos óvulos a los cuales se les introdujo el material genético proveniente del núcleo de células mamarias, se les activó mediante una leve descarga eléctrica, lo que las indujo a dividirse. Cuando los embriones llegaron a poseer entre 8 y 16 células, se implantaron en el útero de las ovejas Scottish Blackface y transcurridos 148 días nació un cordero de un peso de 0.6 kilogramos, totalmente blanco, y pues al que posteriormente se le llamó como Dolly. Y esta pues fue el primer, fue el primer mamífero obtenido a partir de una célula tomada de un individuo adulto. Estudios moleculares demostraron que la dotación genética del cordero clonado era idéntico a la oveja de la cual se le extrajeron las células de la glándula mamaria y diferente a la oveja utilizada como nodriza. Listo. Esas son las bibliografías y pues esto sería pues todo de parte de nosotros.